hay algo que no ves. Sí, ¿Todo todo ves? está ok. Sí, Todo perfecto, perfecto, Fernando, listo. excelente. Así que déjame un ratito. Vamos a comenzar con esa tremenda oportunidad. ¿Por qué digo que es una oportunidad? Porque, señores, las oportunidades pasan una vez en la vida. Así que hay que saber cuándo aprovecharlas. Así que comencemos con nuestro portafolio hotelero que es Sin Resort. Primero que todo te comento, tenemos un club aquí en Cieneguilla, en el kilómetro 29.5. Tenemos más ya de 12 años de experiencia en el rubro de esparcimiento familiar. Mejor dicho, no somos una empresa que ha nacido ayer, que ha nacido en talleres, un año, 2 años, no. Hemos nacido hace 12 años, ¿correcto? Inversión de más de 1.5 millones de dólares tan solo en el primer terreno. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya hemos invertido en qué? En el avance, como está ahorita la obra. El tercero, respaldo internacional con RCI. ¿Qué es RCI? Es una cadena de resorts a nivel internacional. Es una empresa norteamericana que da tiempo compartido. Así como no habrás visto que te ofrecen en las tarjetas de créditos, promoción, viájate a Cancún, viájate a Brasil por tal precio, y tú dices, wow, oferta. Pero tú vas a RCI y ves el mismo precio, no, ves mucho menos. Hay ahorro, ¿correcto? Ahora, para avanzar, para que lo puedas ver la actualidad y la proyección. Ese es un negocio, créeme, bastante ambicioso. ¿Por qué ambicioso? Porque aquí no apuntamos cerca, apuntamos lejos, bastante lejos. Te comento, en los próximos 10 a 15 años vamos a tener más de 50 proyectos hoteleros a nivel Latinoamérica y internacionalmente también, ¿correcto? Ahora, el primero, ¿dónde fue? En Cieneguilla, que está aquí, ¿correcto? Donde estoy ahorita sentado, en Cieneguilla. Ya, ahora luego, ¿dónde vamos a abrir? Vamos a ir para Caraballo. Ya, luego de ello, vamos a abrir en Santa Clara, en Chosica, Pachacamac. Pasando, acabando todo nivel Lima, vamos a pasar a provincia. Arequipa, Trujillo, Cusco, Puerto Maldonado y Capiura Tumbes. Y nivel internacional. Colombia, México, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos. ¿Proyecto ambicioso? Claro que sí. Aquí te vamos a dar la oportunidad, una excelente oportunidad de que usted sea socio de esta gran compañía. Ahorita voy a explicar ello y cuál es la diferencia y por qué usted el día de hoy está conectado a este Zoom. Primero, porque todo, ¿qué te brindamos? Como te comenté, ser socio de un club resort. Segundo, tener descuentos de la industria de bienestar y turismo. Aquí te voy a explicar algo muy importante. ¿Qué es ser socio de un club? ¿Usted se ha dado cuenta de algo importante hoy en día? Cuando la gran mayoría de personas llega a tener una economía más o menos estable, ¿sí? Llega a tener una familia, ¿ya? Y está tranquila, ¿sabes qué busca luego? Busca relajarse. Y la gran mayoría que busca ser socio de un club. Y en la actualidad, ¿cómo te pintan ser socio de un club? Te dicen que, ¿sabes qué? Pagas una membresía y por pagar la membresía, ¿sabes qué yo te doy para que seas socio? Te ofrezco que tengas entrada libre, descuentos en comidas, descuentos en bar, descuentos en alojamiento. Y listo, eso eres socio. Ese es el significado de socio de hoy en día en muchos lugares. Pero aquí vamos más allá. Porque tú te preguntarás, Fernando, ¿cuál es la diferencia ya en el proyecto que tú estás haciendo aquí en Cieneguilla, en los que están avanzando, ¿sí? Con un proyecto ya desarrollado. ¿Por qué no yo mejor soy socio de un club que ya está todo hecho, que ahorita que recién está avanzando? Bueno, te comento que aquí no solamente vas a ser socio, aquí también vas a ser copropietario del club. ¿Qué quiere decir eso? Siendo copropietario vas a tener una cierta participación de acciones y con esas acciones usted va a ganar la valorización de ellas mismas y la repartición de utilidades. Ahora, tercero, generar ingresos vitalicios, como te dije, utilidades y de las acciones adquiridas, está claro, ¿verdad? Y opcionalmente tener una oportunidad de negocio de mercadeo. Ahora, algo muy importante, señores, en la parte de aquí voy a mostrarles algo muy bonito, que es el primer proyecto aquí en Cieneguilla. Mira, te comento, en la parte de aquí donde dice desarrollo, abajito, ya está en el área de los departamentos. ¿Cuántos pisos van a ser ahí? Habilitado para 6, pero por el momento vamos a hacer 3. Por cada piso va a haber 10 departamentos, ¿correcto? Sí. ¿Cuándo va a ser la entrega de ellos, Fernando? Diciembre de 2021 va a ser la entrega de los departamentos, ¿sí? En abril de 2022 vamos a entregar la mega piscina. En la actualidad, ya tenemos dos. Esa chiquitita que ves acá, y la mediana, bueno, no tan mediana, me llega por acá, es 1,80 m, por aquí me llega, es una piscina grande, por así decirlo, pero queremos una de 1.000 metros cuadrados, ¿para qué? Para la comodidad, para el confort,
Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes han ido a una piscina, ¿ya? Han ido a un club, y mayormente, ¿cómo es el ambiente, verdad? Tú pagas tu entrada, todo está cerrado, y cuando abres el portón para que entres, esperas lo mejor, pero hay que prepararse para lo peor. Abres el portón y mayormente ves, y lo primero que ves es que la piscina está llena, no se puede nadar, no se puede bucear, y no hay diversión. ¿Qué haces? Esperas que se pase el día para regresar a tu casa. Así que, señores, esto no va a pasar acá. Ribera de Río, Club Resort va a tener la dicha de tener un aforo reducido de personas para que usted, así, señores, como me escucha, pueda disfrutar. ¿Va a haber un anfitrión en la piscina? Claro que sí. Como todo Club Resort, va a tener comodidades, beneficios para esas personas que hagan juegos, ya con el anfitrión ahí, y pueden ganar descuentos en el bar en ese momento, premios en restaurantes, etcétera. Ahora, para avanzar, en diciembre de 2022, ¿qué se va a entregar? El área de juegos. En la parte de aquí, vas a observar que en el segundo piso están dos canchas de fútbol, cancha multiusos, área de caballos en el primer piso a la izquierda, y a la derecha va a haber un lugar importante que yo sé que usted está esperando escuchar, la área de juego para niños. ¿Por qué es muy importante y por qué nos basamos tanto en ello? Porque yo estoy seguro que cuando usted ha viajado alguna vez con su familia y con los hijos, ya más que todos los hijos, ¿quién se divierte más cuando vas de paseo con niños? ¿Los papás? No, ¿verdad? Se divierten los hijos. ¿Por qué? Porque en la actualidad todos los padres los amamos, los tíos los aman a sus sobrinos, los abuelos a sus nietos, ¿ya? Y cada vez que el niño habla, ¿qué pasa? Y tú ya estás volteando. Bueno, aquí ya no va a también pasar ello. ¿Por qué? Te vamos a dar la seguridad que tus hijos puedan estar en esa zona de juegos con personas especializadas en el cuidado de un niño, mientras que tú puedas estar en la piscina, capaz él puede estar ahí, divirtiéndose. Ahora, mientras que tú estés en el bar, él también puede estar ahí. El objetivo, señores, ¿sabes qué es? Importante, es que usted tenga un lugar muy, muy bueno para que usted se olvide todo lo que pasa cuando está en Lima, escuchando todo el claxon, el tráfico, llegue a un club resort donde usted va a ser copropietario. ¿Correcto? Ahora, todo ello, señores, mira, ojo, la entrega de restaurantes y el hotel. Diciembre de 2023. ¿Qué quiere decir eso? En la parte de acá donde ves, estoy señalando, ¿ya? Están los restaurantes, que va a ser 2 pisos, uno de buffet, uno normal, y arriba va a estar el bar, sauna, karaoke. Ahora, al costado ves las 80 habitaciones, ¿correcto? Recuerda que adelante eran departamentos y al frente, ¿qué va a ser? 80 habitaciones. Perdón, no veo dónde va a estar el estacionamiento, va a ser subterráneo, ¿correcto? Habilitado para 200 autos. Ahora, señores, hasta aquí tú vas a ver este proyecto así, tal cual. Ahora, para avanzar, el desarrollo y proyecto iniciado. Como vas a ver en la parte de tu izquierda, ves el inicio. Que a mí me gusta ver el inicio porque eso empieza como un sueño. Y las cosas como un sueño se hacen realidad paso a paso. ¿El sueño cómo se logra? Solamente soñando y creyendo, no. Sueñas, crees y trabajas para lograrlo. Ahora, en la parte de la derecha vas a ver algo muy importante. Ya el avance. El avance, cuando están haciendo el vaciado, poniendo las columnas. Ahí en el medio que ves el plano de la construcción, ¿ya? Y abajito ves la maqueta que está en vivo aquí en el club, ¿correcto? Ahora, para avanzar, Fernando, está interesante, sí, puedo ser parte de la compañía, pero ¿qué infringe eso? ¿Ya? ¿Qué me va a ayudar en ello? Aquí, mira, te comento. Aquí todas las membresías que nosotros te ofrecemos, ¿ya? Te viene con muchos beneficios, pero también te viene con una cantidad de acciones. Y préstame mucha atención, más de la que ya me has brindado hasta ahorita. ¿Está bien? Para que todo quede claro. En el programa mini, ¿ya? Te vale $650, ¿ya? Un inicial de $50. 12 cuotas de 50, eso te da club 3 años. Fernando, ¿qué quiere decir club 3 años? Te explico, Juanito. Desde que estemos avanzando en los departamentos, desde que veamos las área de juego, la mega piscina, usted ya va a poder disfrutar del club tal cual como está. Puede agarrar las 2 piscinas. ¿Desde cuándo abren, Fernando? Desde julio vamos a comenzar a reabrir todo para que los socios ya puedan usar la área de parrillas, tengan descuentos en el restaurante, tengan descuentos en si quieren quedarse en carpas, todo ello. ¿Correcto? Ahora, Club Resort, 1 año. ¿Qué quiere decir Club Resort 1 año? ¿Cuándo es la entrega total de todo? Diciembre de 2023, ¿verdad? Una vez que te entregue la megapiscina, los departamentos, las habitaciones, el área de juego de niños, el deporte y los restaurantes, te entregue todo el 2023. Desde ahí corre 365 días. ¿Para qué? Para que usted disfrute
también del club como socio. Tenga descuentos en entrada, descuentos en alimentos, descuento en hospedaje, todo ello. Una semana de alojamiento gratuito. ¿Ya dónde? En el hotel. Y una semana de plan vacacional que te vamos a dar el beneficio que puedas usar RCI. ¿Cuánta participación me da ese portafolio? Me da 5.000 acciones de la compañía. Ahora, en el programa Experience, te vale $1,170 con un inicial de 90, 12 cuotas de 90, te da Club 3 años, Club Resort 2 años, 2 semanas de alojamiento gratis, 2 años de plan vacacional y te da 10.000 acciones. Miren el programa estándar, que es de $3,690, un inicial de $270, que ojo, esa inicial la puedes dividir en dos, de 135 cada uno, que te da ese beneficio igual Club 3 años para que disfrutes mientras avanzamos, como está. Club Resort 6 años, ¿sí? 6 semanas de alojamiento gratuito en el hotel y 6 años de plan vacacional con RCI. Participación, 30.000 acciones. Ahora miren, el programa vitalicio, que es el programa que yo recomiendo, ya te vale $7,740. Un inicial de 540, que esa inicial la puedes dividir ¿cómo? En tres. Tres cuotas de cuánto? De 180, ¿correcto? Y luego pagar 72 cuotas de $100. ¿Correcto? ¿Qué te da ese beneficio? Club 3 años, Club Resort vitalicio, toda tu vida, heredable para tus hijos, 15 semanas de alojamiento gratuito y 15 años de plan vacacional. ¿Cuánta participación te da? 60.000 acciones de la compañía. Ahora, en el programa Vitalicio Premium, $15,480. La inicial de 1,080 la divides en 3 y luego pagas 72 cuotas de $200. Ahora, ojo, muy importante, te da también Club 3 años, Club Resort Vitalicio, 15 semanas de alojamiento gratis, 15 años de plan vacacional y participación, 120.000 acciones de la compañía. Aquí te tengo dos muy buenas noticias. Así que atentos. La primera buena noticia, ¿cuál es? Que si usted ya es parte de nuestro portafolio tecnológico, porque recuerde que este es nuestro portafolio inmobiliario, ¿ya? Eres parte de Keola, nuestra aplicación, y usted adquiere una membresía de InResort, las acciones de Keola se van a duplicar. Tenga la que tenga, se duplica. Mejor dicho, tienes que, por ejemplo, si tienes una Gold en Keola, puedes adquirir una Mini. Si tienes una Elite, adquieres un estándar y así en referencia, ¿correcto? Pero se duplican las acciones. ¿Y eso es bueno? Claro que sí. Ahora, la segunda buena noticia, ¿cuál es? Que si usted entra en la etapa de socio fundador, las acciones que yo te he mostrado ahorita se van a duplicar. Mejor dicho, si entras en el programa Mini, serían no 5.000, serían 10.000. En el programa Experience no serían 10.000, serían 20.000. En el programa estándar no serían 30.000, serían 60.000. En el vitalicio serían 120.000 y en el vitalicio premium serían 240.000 acciones de la compañía con contrato y todo legalizable mediante una plataforma norteamericana que se llama DocuSign. Todo 100% legal, escrito luego de registros públicos y todo ello. Ahora, Fernando, interesante, está bien, porque voy a ser parte dueño. Y con ello, yo te voy a explicar algo muy importante, porque uno me dirá, Fernando, está bien, pero sinceramente no entiendo mucho de las acciones. No te preocupes, estamos para aprender. Así que vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Ah, verdad, pero se me olvidaba algo muy importante. Yo te recomiendo en sí que hagas lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo el programa vitalicio. ¿Sí? Te lo comento. Una estrategia. Si tú te das cuenta, este programa vitalicio te da 15 semanas de alojamiento gratis, ¿verdad? Una semana por año. Lo que yo voy a hacer y yo te recomiendo es lo siguiente. Que esas semanas, solamente 10, las puedas vender. ¿Cómo? De la siguiente manera. ¿Se puede? Claro que sí. Cada día aproximadamente hemos hecho un estudio de mercado por todos los clubes que hay acá. Te va a valer aproximadamente $70 por día. Si yo te regalo una semana, ¿cuánto sería? $490, ¿verdad? Si lo multiplicas por 10, ¿cuánto estarías ganando ahí? 4.900. Los 7.740 menos 400, prácticamente tu membresía vitalicia, ¿cuánto te costó? Unos 2.000 tantos. Y tú eres parte dueño y cobras tus utilidades año tras año y la valorización de la acción. Yo te recomiendo ello, tener ese beneficio tan grande. Y 5 semanas gratuitas usarlas para ti, pues, ¿no? Ahora sí, para avanzar y para que todo quede claro, la valorización de acción y repartición de utilidades. Mira, aquí esto te explico, es como comprarte una casa.
Usted se compra una casa el día de mañana. Yo te pregunto, acá el otro año, ¿acá 2 años te va a valer igual o te vale más? Te vale más, ¿verdad? ¿Por qué crees que la gente hace eso? Compra y luego vende. Compran departamentos en planos para luego venderlos mucho más, porque saben que es más barato y luego lo venden más caro, ¿verdad? Esto es lo mismo, pero aquí te decimos las cosas como son. Valor de la acción hoy por hoy te vale 0.0435. Nada más, ¿correcto? Pero mira, en un escenario extra conservador, cada acción te va a valer 0.0948. Ahí prácticamente estás duplicando tu dinero. Miren, un escenario moderado, cada acción estaría 0.1355. Ahí triplicas lo invertido el día de hoy. Pero si estamos aquí, no es para llegar a un escenario conservador, tampoco para llegar a un escenario optimista. Así que cada acción estaría costando 0.1746. Estarías cuadruplicando tu dinero invertido el día de hoy. ¿Excelente? Claro que sí, porque a todos que nos gusta ganar. Ahora, Fernando, veo que ahí también me dice que me van a dar utilidades. Exacto, también te vamos a dar utilidades. ¿De qué, Fernando? ¿Solamente lo que genero de departamento? De lo que genere el hotel, no, de todo lo que genere el club, Salvador da del 8 al 10%. El escenario moderado te da del 15 al 18 y en el optimista te da del 23 al 25. Para que me entiendas un poquito mejor, a los que son ahorrativos o a los que trabajan con bancos, se dan cuenta de algo importante. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor banco que te da la tasa de interés anual? ¿Cuál es la mejor opción? En la actualidad, por ejemplo, antes de la pandemia yo averigüé, sí, porque ahorré mi plata ahí, me daban 6% la O. Ahora que estamos en pandemia, ahorita da 4%. ¿Ya? Anual. Mejor dicho, si tú metes 1.000 soles, lo sacas el otro año, ¿ya? Aquí en el peor escenario, ¿qué te estoy diciendo? Que tú vas a tener del 8 al 10%. ¿Qué quiere decir? Duplico lo que te da el banco. En la actualidad te dicen, sí, ahorra en el banco porque es seguro. El banco te dice eso ¿para qué? Para que ellos se den una pequeña comisión de lo que tú vas a ganar, que es el 5%, mientras que ellos a la gente le dan el 135%. Mejor dicho, señores, aquí hasta en el peor escenario ganas. Miren el mejor escenario, del 23 al 25%, 5 veces más que un banco. Mejor dicho, señores, no hay pierde. ¿Por qué? Porque aquí vas a generar de todo lo que genere el Club Resort. Ahora te preguntarás, Fernando, está excelente, muy bien. ¿El objetivo cuál es? Y te lo digo claro. El objetivo primordial para mí, para la corporación, ¿sabes qué? Es que usted primero gane aquí en Cieneguilla. Porque ese es el primero. Sabes que siempre el primero es el más difícil. Así que te comento. ¿Qué pasaría, imaginemos Juanito, qué pasaría si tú inviertes aquí en Cieneguilla? Ya, con cualquier portafolio. También cualquiera. Una vez que entreguemos todos, ves que tus acciones se valorizan, cobras sus utilidades año tras año, ¿ya? Y ves que estás ganando. ¿Qué pasaría si yo, luego el otro año, abro uno en Caraballo? Yo te pregunto, Juanito, si ya ganaste en Cieneguilla, ¿invertirías en Caraballo? ¿En el club que abrimos allá? Sí, ¿verdad? Porque ya viste que confiaste acá y ganaste. Así que en Caraballo también vas a ganar. Ahora, ya tienes Cieneguilla y tienes Caraballo generando un activo para ti. Ahora luego me voy a Chusica, imaginemos. Si ya ganaste en Cieneguilla y ganaste en Caraballo, yo te pregunto, ¿invertirías en Chusica? Claro que sí, también lo vas a hacer porque ya vas ganando en dos, así que quieres un tercero. En esos tres, capaz yo te llamé. Yo agarré, te contacté de nuevo para decirte, informarte de los beneficios y todo ello. Créeme que a un cuarta vez, a un cuarto proyecto, no te voy a llamar. ¿Sabes por qué? Porque va a ser al revés. El que me va a llamar vas a ser tú. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que nosotros, por ejemplo, abramos uno en provincia, en Ayacucho, o abramos uno en México, en Colombia, y tú vas a decir, Fernando, me he enterado que como soy socio, me he enterado que voy a abrir uno en Colombia, ¿es cierto? Sí, yo también quiero abrir ahí. Ese es el objetivo, señores. Que usted genere un activo. Algunos me dirán, Fernando, ¿qué son activos? Fernando, ¿generar activos son buenos y rentable? Claro que sí. Hoy en día, la gente que está tranquila, la gente que no se estresa por el dinero, créanme que tienen activos. Un buen activo, por ejemplo, comprarse departamentos. ¿Comprarse departamentos, Fernando?
Sí, comprarse departamentos, tener un terreno, construirlo y en vez de vivir ahí, alquilarlo. En la actualidad la gente se compra un departamento ¿para qué? Para vivirlo, ¿verdad? Ahí está, en más, algunos que lo sacan el plazo, algunos que lo pagan al contado, pero igual lo viven y no generan al principio. Señores, es mejor tener uno, dos, tres, cuatro departamentos en esos activos. Créeme que tú puedes dejar de trabajar tranquilo. Porque un departamento hoy por hoy, ¿cuánto se alquila? En el mejor de los casos se alquila 1.000 soles. Que tengas cuatro, son 4.000. En que pagues luz y agua, ponle 800. Te queda 3.200 para ti. ¿Me entiendes? Pero yo te pregunto, ¿todos hoy en día tienen la posibilidad de adquirir cuarto de departamentos? No, ¿verdad? Por eso aquí nosotros, la compañía que hace, con una pequeña inversión, tú puedes rentabilizar y ganar mucho, mucho más. ¿Para qué? Para que con ese dinero te lo gastes, no. Para que con ese dinero ya tengas una capital y puedas invertir en realmente lo que nosotros te enseñemos. Porque el objetivo, señores, es que usted tenga activos por todos lados. ¿Por qué? Porque te soy sincero, en la actualidad uno no se puede confiar ni de los hijos. Así que desde ahorita, pongámonos a pensar qué nos espera. Nos espera vivir con nuestro sueldo de jubilación, nuestra AFP, nuestra ONP o lo que den en otros países. Si ahorita con lo que cobramos mayormente algunos no les alcanza, ¿creen que con lo que van a obtener en un futuro les va a alcanzar? No. Así que pensemos, señores, en activos y todo que sea bienes raíces se gana. Te lo aseguro, te lo firmo donde quieras, se gana, se gana y se gana. Y ya te dije el objetivo de la compañía. Ahora, el certificado de beneficio vitalicio es un certificado que te va a ayudar mucho. Te comento, mira, valor, ojo, del certificado de hoy, del vitalicio nada más, ¿eh? Te vale $2.406. Pero miren, un escenario conservadora, ese certificado te va a valer 6.569. Prácticamente estás duplicando hasta más tu dinero invertido el día de hoy. En el escenario moderado, diciembre de 2022, te valdría 11.620. Cuadruplicas. Y miren el optimista, te valdría 16.686. 6 veces más. ¿Te das cuenta que tú adquieres una membresía ahorita para que luego se rentabilice y tú tengas tus acciones? Eso, señores, es lo mejor. Alguno me dirá, Fernando, sí, tienes razón, ya es bueno tener activos. Yo ahora te pregunto, Fernando, aquí voy a ser parte dueño, voy a ser copropietario, voy a tener beneficios en el club con cualquier portafolio que adquiera, ¿verdad? Sí, ya. Ahora te comento algo muy, muy importante. Muy aparte de ello, porque tú sabes que este es un negocio de mediano y largo plazo, ¿ya? La compañía diseñó algo importante. ¿Qué diseñó? Lo que es, como decirlo, un apalancamiento. ¿Por qué? Porque las personas en la actualidad, ¿sabes qué hacen? Ya, por ejemplo, tengo un amigo que nos dijo, ¿no? Vio la presentación, le gustó y preguntó, ¿no? A sus inicios, ¿sabes qué? Me interesa bastante. Yo tengo un primo, tengo un sobrino, ¿ya? Que realmente le gustaría entrar a la compañía. ¿Crees que lo puede invitar también para que sea socio? Porque créeme que le va a gustar. Claro, también. Y nos dimos cuenta de algo muy importante, que esas personas, ¿ya? Al hacer ello, uno puede gastar su saldo. Uno, dan su tiempo. Y el tiempo no es oro. El tiempo es vida. Así que la vida hay que valorarla. Así que nosotros, ¿sabes qué creamos? Opcionalmente, el plan de mercadeo y ganancias. Y aquí te voy a explicar algo muy, muy importante. Y esa es la diapositiva que me gusta más, porque yo estoy seguro que ahorita la gran mayoría ya volteó la cabeza, está mirando por allá, hasta algunos pensando en apretar el botón de salir del Zoom. Pero espérate ahí, ve esto. Aclaración importante. Y muchos pensarán así, Fernando, para poder disfrutar de los beneficios del hotel, ¿debo desarrollar una red de mercadeo o invitar personas, Fernando? No. Nuestro plan de mercadeo es totalmente alternativo. Si quieres lo haces, si quieres no, depende de ti, ya tú ves, decisión tuya. Mejor dicho, opcional. Fernando, para poder tener ganancias sobre mis acciones que recibo como parte de mi plan de beneficios y participación, ¿debo desarrollar alguna venta o invitación? No. Nuestro producto te brinda acciones que rentabiliza en función a la rentabilidad futura del Hotel Resort. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que te voy a mostrar de ahorita para abajo es opcional. Te lo muestro, ¿por qué? Porque hemos visto una manera de que las personas ya puedan ganar
generar, porque hay mucha gente que le gusta recomendar, o gente que tiene familia que también le gustaría ser parte dueño, e invitarlos también merece una recompensa. Y esto es como una comisión. Igualito, avancemos. En el bono de patrocinio, mira, te vamos a dar, no por un nivel, te vamos a dar por 7 niveles una comisión. Por ejemplo, primer nivel, 30%. Vamos a imaginar que yo entré con una membresía mini, ¿ya? Y yo el día de mañana invito a Carlos, que también entra con una membresía mini. ¿Cuánto estaría cobrando Fernando por invitar a Carlos? Fernando estuviera cobrando el 30% de esos $50. Ah, ya. Entonces, Fernando, que si invitas un socio Infinity, un socio vitalicio, diré, disculpen, eh, ¿ganarías el 30% también? No, ahí solamente ganaría el 15%. Te explico. Usted va a ganar del valor igual o menor a la membresía, el 30%. Si es una membresía mayor a la suya, gana solamente el 15%. ¿Está bien? Pero como la compañía quiere que usted genere lo más antes posible, tan solamente por el primer mes. Ojo, primer mes, sea la membresía que sea, tú ingresas, por ejemplo, con una mini, ¿ya? Y ingresas a un socio vitalicio, tú por ese socio estarías ganando $162. Y tienes un mes para poder hacer ello, cobrar el 30%. Y luego de ahí, Fernando, si él invita a otro socio igual, si él invita a otro vitalicio, tú ya cobrarías $54. Cobras el 10%, luego el 5, 4, 3, hasta llegar al 1%. Ahora, dos, bono residual infinito. En el rango plata, aquí vas a observar algo muy importante. Te dice volumen total o volumen de patrocinio y la ganancia que tienes. El volumen de patrocinio es lo siguiente. Te aclaro, $1 equivale a un punto, ¿correcto? Mejor dicho que si Fernando invita a un socio Experience, ya tendría 90 puntos, ¿verdad? Ahora, ese socio, por ejemplo, Carlos, de 90, invita a dos más. Así que Fernando multiplica 90 por 3. ¿Cuánto sería el volumen total? 270 puntos. Así que Fernando, ¿cuánto estuviera ganando? $33. Pero miren el rango oro. Volumen de patrocinio es 180. Así que ya tengo a Carlos. Así que invito a Emma. La invito y también es de 90. Así que Fernando suma 90 más 90, 180. Y ellos dos invitan a más y la suma total, yo veo que da 900 puntos. Ah, entonces Fernando estaría ganando $100. En el rango Zafiro, volumen de patrocinio, 270. Ya tengo dos, ¿verdad? Así que invito uno más de 90. Serían 3, 9 por 3, 27, 270 puntos de volumen de patrocinio. Y ellos tres invitan a más. Y el volumen total sería 2.700 puntos. Ahí Fernando estaría ganando $270 hasta llegar al diamante imperial, que es $165.000 mensuales. Al que ha sido recontra observador, se ha dado cuenta de algo muy importante. Que el volumen de patrocinio el máximo es 540. ¿Qué quiere decir eso? Que tan solamente con 6 socios de 90, usted puede llegar hasta cobrar al diamante imperial. ¿Correcto? Para avanzar, bono viajes, punta sal. Bono viaje oro, 3 días, 2 noches, 10 socios, 900 puntos. Te vas a Cancún en el bono viaje Zafiro, 5 días, 4 noches, 30 socios, 2.700 puntos. Dubai, bono viaje Rubí, señores. 5 días, 4 noches, 75 socios, 6.750 puntos. Fernando, creo que te has equivocado, veo que los puntos son muy bajos, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, está correcto. ¿Y por qué Fernando tan pocos puntos? Porque el objetivo, señores, es que usted crezca también. Y voy a crecer viajando, claro que sí, creces viajando. Cuando viajas con las personas correctas, obvio que vas a crecer. ¿Tú crees que vas a ir a México, a Cancún, vas a ir a Dubái, vas a ir a Punta Sal, a un hotel resort, y vas a hablar solamente de fiestas? No. Muchas veces las personas que tú encuentras ahí son gente que habla de negocio. Y tú aprendes y lo aplicas ¿en dónde? En tu país. Porque el objetivo, señores, es que usted en algún momento haga empresa. ¿Para qué? Para que así genere trabajo. Y al generar trabajo usted va a estar tranquilo. Ahora, para avanzar, vamos con el bono auto. Bono auto en el rango esmeralda, te damos la inicial, ojo, la compañía te lo da de $3.000, y luego te da $250 mensuales para que el auto se pague solo. En el bono auto de lujo, diamante, $6.500 de inicial que te da la compañía, más $500 mensuales para que el auto se pague solo, solamente 450 socios. Bono camionete de lujo, diamante
azul, $40.000 que te da la compañía, más $1.000 mensuales para que el auto se pague solo, 3.450 socios en el bono Ferrari Diamante Corona. $125.000 inicial, más $2.000 mensuales que te da la compañía para que el auto se pague solo, solamente 10.500 puntos. Y viene en bono activo inmobiliario. En el bono de departamento está el diamante negro, un departamento valorizado en $100.000. La inicial de 17.500 más $1.000 mensuales para que el departamento se pague solito. 1.115 socios. Y en el bono casa, una casa valorizada en $300.000. Algunos me dirán, Fernando, veo esa casa con piscina, me gusta, veo el departamento, excelente, Fernando, veo ese Mazda, veo el BMW, veo el Ferrari, su qué bonitos los carros, veo Punta Sal, Fernando, ¿sabes qué? Sí, Punta Sal puedo ir. Veo Cancún, lo he soñado ya. Veo Dubái, ni en sueños. Veo todo el dinero que uno puede lograr, Fernando, y ¿sabes qué? Te digo, te soy sincero, a mí me han enseñado que todo esto, lo que tú me has mostrado ahorita, solamente funciona para gente que sueña, para soñadores nada más. Y la gente que vive en la vida real, no, no funciona. Eso a mí me enseñaron. Bueno, yo te voy a decir primero que todo que estás en lo correcto, porque esto, lo que yo te he mostrado, funciona para soñadores. Pero hay que ser del tipo correcto. Porque hay soñadores que tienen en su mente tantas cosas que dicen, yo quiero esto, yo quiero lo otro, lo sueñan, lo creen, le rezan para que lo haga, pero al final no lo va a lograr porque uno cuando sueña algo tiene que hacer, ¿qué más tiene que hacer? ¿Solamente soñar le parece? No, ¿verdad? Uno sueña y trabaja para conseguir el sueño. Así que sé del tipo correcto de soñador. Porque hay dos tipos, nada más. Soñador dormido y soñador despierto. Facilito, mira, el que sueña dormido, ¿sabes qué hace? Es más, te aconsejo, si tienes una amistad así, aléjate, porque tú próximamente serás así. Soñador que está dormido en su cabeza, el que te dijo que esto es un sueño, ¿sabes qué? Tiene esa casa. Ese departamento que ves ahí a su costado, ese departamento él lo alquila, genera un activo. Tiene esos 4 carros. El Mazda lo puede alquilar para que hagan Uber. El BMW no, él lo tiene para colección, el Ferrari igual. Viaja donde él quiera, no solamente a Punta Sal, no solamente a Cancún, se va a todo lugar que quiera. ¿Por qué? Porque vive soñando. La plata lo tiene por montón, ¿ya? Pero ¿sabes lo que pasa con ese tipo de personas? Una vez que llega a las 5 de la mañana y suena la alarma del celular, ¿ya? ¿Sabes qué hace? Lo primero que dice, 5 minutitos más. Yo te pregunto, ¿eso es cierto, 5 minutos más? Tú dices esa palabra y te despiertas a las 2 horas o a la hora. Esa persona una vez que se despertó, sale a la puerta, si tiene ventana cerca, va a la ventana, se fija si salió el sol. Si sale el sol, reniega, qué calor está haciendo. Si está lloviendo, qué frío va a hacer. Llega tarde el trabajo, es que hubo tráfico. En vez de asumir responsabilidad, busca excusa, de todo se queja. Yo, ¿por qué nací acá? ¿Por qué mi papá no fue el de allá? ¿Por qué yo aquí? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? Siempre está en modo víctima. Y ese tipo de personas es la que mayormente te dice que eso no funciona. Pero Fernando, tú te estás equivocando, Fernando. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un amigo que me dijo que no funciona eso, que funciona solamente para soñadores, que no es real. Y yo, ¿sabes qué? Mi amigo, ya, y te lo digo, yo lo he visto con mis propios ojos. Mi amigo tiene un carro, Fernando. Mi amigo tiene un carro. Es más, ¿sabes qué? Tiene ese Mazda que está ahí. ¿En serio tiene ese Mazda? Sí, y le has preguntado si lo pagó el contado o está financiado en 20 años. Pregúntale. Hoy en día, señores, créeme, cualquiera puede tener carro. ¿Por qué? Tener un carro no significa que seas alguien grande en la vida, porque las personas se sacan un carro bien para dos cosas, bien para trabajarlo o bien solamente para transportarse mismo. Pero date cuenta y analiza cómo consiguió el carro. Pregunta o investiga. Ve, Sentinel, ¿sale en rojo, sale en verde? Si sale en rojo, ese carro no es suyo, ese carro es del banco. Y si no paga el carro, se lo quitan. Así que, señores, no confundamos las cosas que uno puede sacar a crédito con las cosas que uno realmente puede agarrar y sacarlo al contado. Tener un carro así
excelente, te felicito si lo sacaste al contado, lo pagaste en 3 años, porque hay personas que sacan un carro pero para desafiarse. ¿En qué sentido desafiarse? En querer un puesto mayor, en querer tener más a futuro, pero hay gente que no lo hace y solamente saca por lucirse y al final ni lo paga. Así que pregúntate cómo lo logró conseguir. Cuando tú sepas eso, ahí ponte a pensar qué tipo de persona está ahí. Porque créeme, yo te aseguro ello. La persona que te dice no a todo es porque te quiere pinchar el sueño. ¿Y sabes por qué te lo quiere pinchar? Porque como él no lo logró y tu burbuja de tu sueño está aquí, él te dice que no. O no conoces al tipo de persona que te dice, ¿sabes qué? Voy a vender zapatos. Y tu amigo te dice, oye, ¿y si no vendes? Quiero vender mascarillas. Oye, pero hay mucha gente que vende mascarillas. De todo te mete excusas. Así que no seas del tipo de soñador que está soñando dormido. Yo te recomiendo que seamos del tipo que sueña despierto. ¿Cómo? Esos son también facilitos de ubicar y se ubican de la siguiente manera. Y con esas personas, júntate. Fernando, ¿cómo los ubico? A esos que lo tildan de loco, ellos son. Esa gente que todo el día para sonriendo, para pensando positivamente, para en la calle, no mira para abajo, está mirando alegre, ¿ya? Con ese tipo de personas, júntate, porque esa persona sueña y trabaja para conseguir el sueño. ¿Cómo los ubicas? De la siguiente manera. Aparte, te los especifico. Esa persona, al despertarse, primero que todo, agradecida con Dios al 100%. Luego que todo, sale también a la puerta. A ver, si sale el sol, luce genial, excelente. Si está lloviendo, normal, voy igual. Para todo, busca, ¿sabes qué? Cosas positivas. Se despierta y lo primero que ve, ¿sabes qué es? Es su deseo ardiente ahí, su meta plasmada. ¿Cómo su meta plasmada? Tiene su meta ahí en la pared, pegada, la imprimió, quiso el carro que quiere tener, lo puso ahí, puso el nombre de la empresa que quiere realizar, puso el nombre y la colocó ahí. ¿Para qué? Para que cada vez que despierte se acuerde y sea una motivación intrínseca que tiene un sueño y ese sueño tiene que cumplirse. Así que, ¿qué le hace? Lo plasma. Lo plasma, pone la meta y él apunta a llegar a la meta. Y cada vez que despierte dice, pronto estaré ahí. Así que, señores, ese tipo de personas, júntate. Ese tipo de personas, cuando llega tarde al trabajo, ¿sabes qué hace? No se queja. Asume responsabilidad. Pide perdón. ¿Y qué hace? Y no lo vuelve a hacer. Júntate con ese tipo de personas. Porque yo te aseguro que acá 5 años tú vas a ser igualito que con la gente que está a tu alrededor. Si te juntas con ganadores, serás un ganador. Si te juntas con perdedores, serás un perdedor. Suena duro, pero es la realidad. Para avanzar, ¿cuánto avanzaste en los últimos 5 años? ¿Estás listo para correr? Aquí te voy a comentar algo muy importante, no es para hacerte sentir mal, tampoco para que veas los premios que están ahí. En sí, esto más que todo, ya es para que usted se ponga a pensar algo bonito y no solamente le sirva acá, le sirva en todo ámbito de su vida. Así que por favor, así como me has hecho caso hasta ahorita, ya, y estás prestando mucha atención, así, a ti te hablo que me prestas atención, aquí un poquito más de atención que esto te va a servir. Y si lo aplicas en algún momento, créeme que me lo vas a agradecer. Muy aparte de todos los premios que tú veas acá, ahorita piensa solamente en lo blanco. Ahí dice, tapa lo demás y ponte a pensar, ¿cuánto avancé en los últimos 5 años? Así que te voy a invitar a que un ratito cierres los ojos y lo pienses. 3 segundos, ¿ya? 1, 2, 3, ya. Ahora mira, ábrelos, mira a tu izquierda, mira a tu derecha y ahora ponte a pensar. Y pregúntate a ti mismo, ¿estoy orgulloso de donde estoy sentado, parado, echado ahorita? ¿Me siento satisfecho? ¿Me siento realizado? ¿Cumplí mi meta? ¿Donde estoy ahorita es el lugar correcto? ¿O solamente pasaron los años y sigo en el mismo lugar donde no quería estar hace 5 años? Te lo planteo de esa manera, no para que te sientas mal, sino sabes para qué, para que tú tomes conciencia de algo. El tiempo pasa. El tiempo pasa y pasa rápido. Y lastimosamente en la actualidad, la gente, lo que da cólera es que tiene tanto potencial, pero no hace nada para lograr su sueño, lograr esa meta. Yo sé que todos aquí tenemos metas.
Todo el mundo quiere tener dinero. Pero créeme y te lo aseguro que si no eres feliz con poco, con lo que tienes ahorita, cuando tengas mucho tampoco vas a ser feliz. Te lo planteo de la siguiente forma. El dinero no te ayuda a qué? A estar feliz. El dinero solamente te ayuda a, ¿sabes qué? A no estar triste. Para eso sirve el dinero, nada más. Ahora, importante, Fernando, ¿puedo mejorar? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo empezar de nuevo? Claro que sí puedes empezar de nuevo. En la actualidad, la gente se mete una idea errónea. Como el sueño no lo cumplió tu amigo, yo tampoco lo voy a cumplir. Si él es vago, yo soy vago. Si él no hace la tarea, yo para qué la voy a hacer. Si él llega tarde de trabajo, yo para qué. El jefe te regaña, pero tú le dices, ah, pero yo al menos llegué, hay otros que no llegaron. Así que, señores, pónganse a pensar, ese sueño, quítense la idea de que tenga guardaespaldas, tenga un muro de contención, tenga electricidad para que nadie lo pueda tocar. No, usted mismo avance, planifique, proyéctese, meta a corto, mediano y largo plazo. Esas tres cosas, anótalas, apúntalas. Si haces la primera, la de premiete, la del mediano también premiete, y la de largo premiete más todavía. ¿Por qué? Porque son cositas que tú has hecho. Y te vas a dar cuenta de acá a 5 años, esa meta a largo plazo que la lograste, vas a tener una satisfacción tremenda. ¿Por qué? Porque sufriste. Y porque te caíste en el proceso y te levantaste. Eso es lo bueno de tocar fondo, que lo único que queda es levantarse. Así que, si vamos a tocar fondo, solamente respire y levántate. Así que, señores, les invito de corazón que hagan ello. Meta corto, mediano y largo plazo y que nadie tumbe tus sueños. Recuerda, siempre persiste, insiste, pero nunca desistas. Si te lanzan piedras, si están en tu contra, es el camino correcto. Hay que saber surfear para evitar ello. Así que, señores, avancemos con ello. Así que te voy a invitar a que de corazón esos sueños los hagas realidad, porque te comento, para no aburrirte tanto, que en la actualidad la gente que sueña, esa gente con el potencial extraordinario, lo desperdicia. ¿En qué sentido? Date cuenta, en Año Nuevo, ¿qué haces tú? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen todas las personas mayormente? Yo conozco amistades, hasta propios, hasta familia, que sabes qué hacen en Año Nuevo. Son lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque ese día no sé qué parece, se le metió Yokoi Kenji adentro, parece Robert Kiyosaki, John Maxwell se le metió, pero la cosa es que tiene una actitud, ya, tiene todo, está bien empoderado esa persona. Este año va a ser mi año, yo lo voy a lograr, voy a cumplir esto, voy a realizarme en lo otro. ¿Y sabes qué pasa? ¿Ya? Llega Año Nuevo, se compró las 12 uvas, se compró lentejas para meter al bolsillo, se compró frijoles, se compró arroz, se compró una maleta nueva para recorrer toda la cuadra 20 veces para que viaje 20 veces, ¿ya? Porque su creencia es eso. Pero llega el día siguiente, una vez que comieron luego, que hicieron toda la rutina, llega el día siguiente y ¿qué pasa con la gran mayoría? ¿Qué hace? Se despierta, ve, sale afuera y dice, primer día del año, mañana empiezo. Llega el día de mañana, sale igual a la puerta, segundo día, una semana mejor me descanso. Llega la semana, el otro mes sí o sí lo hago, juradito. Llega el otro mes y te das cuenta que ya estás a agosto. Lo único que queda decir a la gran mayoría, otro año será. Así que, señores, palabras y acción. Recuerda siempre, siempre ello. Tengamos carácter, cumplamos con las cosas que nos vamos a prometer más a nosotros mismos. Así que hagamos realidad nuestros sueños, que todo es posible. Ahora, ¿por qué en resort? Inversión segura inmobiliaria. Claro que sí, pregúntale a tu abuelito, a tu mamita, a la persona que le tenga más confianza y edad, que tienes un dinerito, ¿en qué lo quieres invertir? Te va a decir, cómprate un terreno, hijito, o ven bienes raíces, te va a decir, porque él sabe que eso sí es ganancia, sí o sí. Activo transferible y heredable. Importante. ¿Transferible? Claro que sí, porque recuerda que tus acciones las vas a poder vender. Heredable también. Dios no quiera te pase algo. ¿A quién va? A tus hijos. Rentabilidad sin ventas. Aquí no les gusta que tienes que vender algo. Disfrutas mientras ganas. Esto es lo mejor.
Mientras que tú disfrutas en la piscina, en el bar, estás ganando dinero. Mientras que tú disfrutas, mientras ganas, otros disfrutan y gastan. Más claro no puede ser. Eres socio, no eres distribuidor. Aquí eres parte dueño de la compañía, eres socio, copropietario de nuestro club resort. Alta retención alrededor de 80%, claro que sí. Cero autoconsumo también es bueno. Aquí no hay servicio excusa, no hay producto excusa, no hay que tienes que tomar tu café, no hay que tienes que tomar tu batido para que bajes de peso. Con el batido, wow, te viene una dieta y ejercicio. Al final bajamos de peso por la dieta y por el ejercicio y te dicen milagro, fue el batido. ¿Y tú qué haces? Sí, no, el batido. Aquí no hay ello. Cero autoconsumo. Plan de pagos con apalancamiento. Aquí, en ningún momento te he dicho, págalo al contado. ¿Qué te he dicho? Págalo en cómodas cuotas. ¿Ya? ¿Por qué? No hay interés. Y ahorita te digo lo siguiente, entra todos los sábados a la reunión de socios que da el gerente general y informa todos los avances del proyecto. Eso es lo mejor, que aquí no solamente queremos que creas, sino también te damos la oportunidad a que hagas todos los avances todos los sábados. Así que, señores, eso es muy, muy importante, que se entre sí o sí. Bonos extraordinarios también lo hay, como lo dije, opcionalmente, está bien planteado opcional. Aquí tienes el carro, tienes la casa, tienes el dinero, tienes los viajes, tienes todo que es de manera opcional si tú quieres hacer el plan de recomendación. ¿Por qué? Porque te lo aclaro, ¿sí? Porque siempre he dicho que todo negocio empieza bien si desde el principio hablamos claro. No te he dicho en ningún momento, ¿sabes qué? Mañana vas a tener ese Mazda, acá un mes vas a ser millonario, o el floro que te mete la gran mayoría, vas a ser tu propio jefe. Aquí yo no necesito meterte flor. La única manera, señores, que tú seas tu propio jefe, haz tu empresa y listo. Ahí eres tu propio jefe. Estés donde estés y te digan eso, es mentira. Pero Fernando, yo tengo mi empresa que me dice que soy mi propio jefe. No, no te confundas, eres distribuidor nada más. Así que, si quieres ser propio jefe, abre tu empresa. Aquí nadie te ha dicho que las cosas te caen del cielo. ¿Qué te he dicho? ¿Puedes llegar a tener todos los premios que están acá? Claro que sí, pero con esfuerzo, con dedicación, ya con ímpetu, con ganas, con gallardía, con todo lo que uno le mete, ¿para qué? Para que todo salga bien, como en todo negocio que uno hace, ¿ya? Lo puedes lograr, pero con esfuerzo. ¿Por qué te le digo eso? Porque estoy seguro que uno que otro me puede decir acá un año, o capaz acá un mes, 2 meses, ¿sabes qué, Fernando? Me gustó la presentación, vi todos los beneficios, es 100% legal, sí averigüé la documentación, vi que es una empresa norteamericana, DocuSign, y sí, son firmas digitales y todo está conforme, pero ¿sabes qué, Fernando? Tú me dijiste que acá el otro mes yo iba a ser millonario, así que, Fernando, me mentiste. No, no dije en ningún momento nada de ello. ¿Qué te dije? Que aquí vas a ser accionista, parte dueño de la compañía, vas a tener activos y opcionalmente vas a tener beneficios en los bonos extraordinarios si es que deseas hacer el plan de recomendación. Más claro que el agua no puede estar. Así que, señores, esto ha sido todo de mi parte. InResort, este es nuestro proyecto hotelero. Así que, señores, esta es una tremenda, tremenda oportunidad. Y como te dije, las oportunidades pasan una vez en la vida. Recordemos, el hoy es lo único que tenemos. El mañana es incierto. Ahorita, señores, podemos estar al lado de nuestra familia. Mañana no sabemos qué más pueda pasar. Así que, señores, mientras que esté aquí en la tierra, disfrute mientras gana. Gracias, Fernando Flores, para servirles. Así que vamos a pasar con la zona de preguntas y yo quiero valientes. Yo sé que quedó todo claro, pero sería bueno que también igual pregunten. Levanten la mano. ¿Para qué? Para que el gerente general pueda responder todas sus preguntas. Un gusto, fue un honor para mí haberlos acompañado el día de hoy. Cuídense, bendiciones. Carlos, buenas. Extraordinaria presentación, Fer. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo. De hecho, que esta información para todas las personas que hemos estado siendo participantes dentro de esta sala de Zoom, pues nos llena muchísimo de aporte. Ingresemos o no ingresemos al portafolio de inversión inmobiliario Ribera del Río Club Resort, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar el pase correspondiente a la persona que el día de hoy
tendrá el honor de podernos brindar la información y que esa es información de primera mano, que es en este caso con nuestro CEO, con nuestro director comercial, Omar Urteaga Cabrera. Bien, les voy a comentar un poco de él. Él es magíster en marketing por ESAN, tiene un máster en marketing por ESIC España, es administrador de empresas por la Universidad de Lima, con sólidos conocimientos en finanzas, marketing y gestión estratégica. De igual forma, tiene experiencia en el sector financiero, banca y AFP. Ha sido gerente por casi 3 años en el Banco de Crédito del Perú, gerente igual por casi 3 años en el Interbank, jefe comercial en el BBVA por 2 años. También tiene experiencia en el sector inmobiliario con la compañía o con nuestra compañía InResort más de 1 año y medio. Él es creativo, innovador, estratega, apasionado por los negocios, creyente de que ser un líder es una gran elección y una gran responsabilidad. Su propósito es ayudar a todas las personas alrededor del mundo a lograr su libertad financiera y con ello su libertad de vida. Hoy con ustedes, Omar Urteaga Cabrera. Omar, buenas noches, la sala es tuya, adelante. Hola, hola Omar, ¿nos escuchas bien? Creo que tiene unos problemas ahí técnicos nuestro CEO de la compañía, así que bueno, vamos a esperar un par de minutos hasta que se pueda conectar correctamente y de esta forma poder pasar al bloque de preguntas y respuestas. Bien, así que esperemos unos minutos. Mientras tanto, a todas las personas que han sido invitados en esta noche, pues alisten sus preguntas, alisten sus interrogantes, que de esta manera vamos a poderle absorber todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Bien, y de igual forma, recordarles, bueno, a todos los líderes que también ayudemos a todos los socios a que puedan activar correctamente su audio y todo ello, porque veo a Verónica Chávez que no tiene audio. ¿De quién es su invitada? Por favor, ayudémoslo para que pueda conectarse. Bien, a ver, demos un minuto más para ver el tema por interno y de esta manera continuar. Carlos, buenas. Hola, hola. Creo que Omar está ocupado. Vamos a avanzar con la Sí, parte vamos de a ir avanzando preguntas. en todo ¿Sí? caso, ¿sí? Vale, perfecto, perfecto, Fer. Entonces aquí Fer nos va a poder ayudar en el bloque de preguntas y respuestas, así que mientras que se pueda conectar nuestro CEO. Así que puedan ir levantando la manito, bien, las personas que tienen las preguntas para ayudarles con el micrófono y poder realizar sus inquietudes. Así que Con comencemos confianza, con el como bloque dice de preguntas y Carlos, respuestas. levanten la manito a la persona que desea preguntar. No hay pregunta mala, toda pregunta es muy buena, así que aquí no hay chat interno de que yo quiero saber, yo quiero responder la pregunta que me conviene, no. Todo pregunta buena. Bueno, está el primer valiente, excelente. Eso es lo que queremos. De esa gente hay que rodearnos, de gente valiente. Buenas, Buenas Javier, noches, buenas noches, Javier. ¿qué tal? Hola, buenas noches con todos. Me pareció excelente la presentación, el tema de la inversión en los hoteles, en resort. Es la segunda oportunidad que me conecto para ver los detalles. Quería saber más que todo si hay una cantidad limitada de socios que van a pertenecer a este proyecto, ¿no? Si hay una cantidad limitada de acciones que se va o que está en carpeta, digamos, y de ahí eh, se cerraría esa cantidad, ¿no? Con la cantidad de socios determinada. Eso, Claro, y, y bueno, y después tengo otra pregunta, pero quisiera saber eso más que todo. ya, está bien, Javier. Mira, primero que todo,
Ya, buenas noches. Importante la pregunta que has hecho. Sí, recuerda que toda compañía tiene acciones limitadas, no son ilimitadas. Así que aquí es igual, máximo para 2.500 socios, ya van a alcanzar la membresía de InResorts, ¿correcto? Y como tú lo comentas, pues no, el beneficio está. Y si entras antes de los 1.000, que son los socios fundadores, mejor, porque recuerda que ahí empieza la duplicación de las acciones. Ya, correcto. Entiendo que antes de los 1000 iba a haber un cambio, creo, el 3 de mayo, algo así, ¿no? Eh, Ahí se iba a duplicar las acciones, algo así, o entendí mal. Ya, mira, te comento, si has escuchado que el 3 de mayo va a haber un cambio, no se refiere a en sí cambio total, sino lo que pasa que ya estamos cerca a hacer el primer vaciado del sótano, ¿está bien? Y una vez que se haga el primer vaciado, no va a valer igual la membresía que adquiriste antes que la que es ahorita actual. Así que yo te recomiendo, Javier, ya entraste la segunda vez y las oportunidades pasan una vez. No esperes una tercera, porque capaz a la próxima que entres, la membresía esté más o capaz reciba menos acciones. Créeme que es una tremenda oportunidad y créeme que si has entrado por segunda vez es porque sabes que vas a ganar. Así que Javier, no pierdas la oportunidad de ser socio fundador de esta gran compañía. Ok, sí, 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 lo tengo claro, no hay problema. Más bien, bueno, Excelente. bueno, veo que lo que pasa es que yo a veces siempre necesito entender bien, ¿no? Yo estoy en unos proyectos y siempre he tratado de investigar y tener las cosas claras, ¿no? Porque cada inversión que uno hace, lo hace así, ¿no? Tiene que tener eh, conocimiento y saber que vas a adquirir de una manera un beneficio, ¿no? El- lo que estaba viendo, bueno, tú lo aclaraste bien, el tema de los referidos y todo eso, que no es obligatorio, pero ese programa que tú presentas, em, ¿es solamente para este proyecto o es para otros proyectos? Porque para llegar a esas puntuaciones que tú indicas ahí, y si solamente son para 2.500 socios, para este proyecto InResort, no se llegaría a completar, ¿no? O sea, eso no lo entendí bien. Ya, Está claro bien, te que no es comento. importante, no es obligatorio, pero es parte del programa, ¿no? Entonces, quería estar seguro de eso. Ya, está bien, excelente. Sí, exacto. Me alegra bastante que hayas entendido lo principal, que es opcional, ¿sí? Lo segundo, obvio que solamente con las membresías de InResorts, ¿ya? Obvio que no se va a llegar hasta cobrar el diamante imperial. Recuerda que no solamente ya va a ser el portafolio hotelero. Ahorita, por ejemplo, tenemos el portafolio tecnológico, ¿correcto? Que es Keola. Capaz has entrado a una reunión de Keola y has visto también que brindan acciones. Y ahí también hay para poder pagarlo mensual. Luego de eso, acá el otro año vamos a abrir dos proyectos más, ¿ya? De club. Y si te das cuenta, por ejemplo, aquí en InResort, entras aquí sin guía con un programa vitalicio, tú estuvieras activo por 6 años. Por 6 años. ¿Me entiendes? Y tú pagando de manera mensual y obteniendo tus acciones. Luego de eso vas a adquirir en otro portafolio porque vas a querer activos. Bien hagas red o no hagas red, igual vas a ganar. Va a haber demasiados proyectos como el proyecto que también vamos a sacar de transportes, ya que va a ser, ya falta poco también. También vas a poder invertir ahí igual, misma modalidad, siendo socio parte dueño de la compañía. Mejor dicho, sí o sí vas a llegar también al diamante imperial, que depende de cada uno. ¿Todo claro, Javier? Javier, creo que sí, quedó claro con Javier. Sí, Carlos, Hola, Fernando. Sí. Alberto, disculpa, tuve un problema en la señal, se me fue y bueno, sí escuché algo, ¿no?
Como Después, te... sí, la última pregunta. En tu cuadro anterior, donde estás viendo, presentas los porcentajes, hay una parte donde dice $2.500, creo que es algo de, como miembro vitalicio, algo así, creo. ¿Es esa parte? Ya, ese es un beneficio solamente que tienen las membresías que vitalicias, ¿no? Es como que si ese certificado hoy por hoy te vale 2.250, pero acá en varios escenarios se va a triplicar, cuadruplicar, hasta 6 veces se puede ganar. Ese es un certificado que te va a valer solo como membresía vitalicia. Ese es algo más. Ah, ya. Es parte, por ejemplo, si uno quiere este vitalicio premium, digamos, está incluido ahí, digamos. También, el vitalicia premium también tiene un certificado. Ah, ya, 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 ya. Ya, ok, ya, sí, Excelente, está claro. Javier. Desde ya te damos la bienvenida a la compañía. Comunícate con las personas que te invitó. Así que cuídate mucho. Carlos, creo que nos vas a presentar nuevamente a nuestro CEO de la compañía. Sí, efectivamente, bien, perfecto, perfecto. Efectivamente, ya Omar ya acaba de solucionar sus problemas técnicos, así que nuevamente les voy a comentar, bien, para las personas que de repente recién van a ingresar y a realizar de repente algunas preguntas correspondientes, bien, nuevamente les menciono lo siguiente. Su nombre es Omar Urteaga Cabrera, es nuestro CEO de nuestra compañía Inclab. Él tiene experiencia en marketing por ESA, tiene un máster en marketing por ESIC España, es administrador de empresas por la Universidad de Lima, tiene experiencia también en el sector financiero, banca y FP, por 3 años literalmente en BCP Interbank, y tiene experiencia también como jefe comercial en el BBVA. Bien, y experiencia de igual manera en el sector inmobiliario con nosotros, con InResort, más de 1 año y medio. Es creativo, innovador y estratega, es muy apasionado por los negocios y creyente que ser un líder es una gran elección y una gran responsabilidad. Y bueno, su propósito es buenísimo, ya que le encanta ayudar a todas las personas alrededor del mundo a lograr su libertad financiera y con ello lograr la libertad de vida. Hoy con ustedes, Omar Urteaga Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias, Carlos, por el pase. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, perfecto, Omar. Buenas noches. Adelante, la sala es tuya. Buenísimo. Gracias por el pase, Carlos. Por supuesto, gracias, Fernando, por la excelente presentación y por estar ya contestando las preguntas a nuestros invitados. Realmente cada día mejor presentación, Fernando, te felicito. Muy buen trabajo. Y bueno, vamos a continuar ya ahora con la parte de las preguntas. Mi nombre, como ya lo comentaron, es Omar Urteaga. Soy el CEO de InClub, director comercial de InResource y por supuesto también de que habla nuestro portafolio de tecnología. Hoy estamos con InResource y estoy para responder todas tus dudas, inquietudes. Todas las preguntas son buenas, no hay pregunta mala, así que te invito a preguntar. Solamente tienes que levantar la mano, ojo, no por la cámara, sino por ahí hay un botoncito en tu aplicativo de Zoom que dice levantar mano. Ahí hay que hacerlo. Ok, vamos con Sandra. Sandra, muy buenas noches. Sandra, tienes que darle clic, por favor, en tu micro para poder escucharte. Buenas noches, sí. Buenas noches con todos. ¿Cómo estás, Sandra? Quisiera Buenas ver, noches. o sea, ¿cómo tengo que, o sea, cómo se llama la empresa? Ok, te comento. La empresa que está atrás de todo esto, de hecho, está en la primera diapositiva, se llama Valle Encantado SAC. Ok, es una empresa peruana con más de 12 años en el mercado. Ok, es una empresa que inició en el rubro del esparcimiento familiar a través de lo que es Club Campestres, agencias de viajes y alojamientos. Desde el año 2019, perdón, desde el año 2019 también incursionamos en el rubro inmobiliario y desde el año 2020 también incursionamos en el rubro de la tecnología, ¿ok? Es una empresa entonces con más de 12 años, no es una empresa que nació ayer, no es una empresa que nació en pandemia, no, es una empresa que tiene más de 12 años, ¿ok? Obviamente inscrita en nuestros públicos, es 100% legal, inscrita en SUNAT, es una empresa con domicilio fiscal propio, no alquilado. Yo te digo, hay muchas empresas que pueden aparecer mañana ofreciéndote el oro y el moro y al año desaparecen. Aquí no. Aquí estamos hablando de una empresa que tiene una trayectoria de más de 2 años, ¿ok? Inscrita legalmente en nuestros públicos y también en la SUNAT.
Desde el año 2019 en el rubro también inmobiliario, desde el 2020 en el rubro de la tecnología. Inclusive para darte mayor alcance de esto, vamos a revisar la compañía. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir Google. Acá voy a poner Google para que vean la compañía. Voy a poner primero la SUNAR, que es la página en donde uno ve el directorio de empresas, ¿verdad? SUNAR por un lado por aquí, Directorio Nacional de Empresas. Y por otro lado voy a poner acá la SUNAT, que es la página de gobierno donde vemos si las empresas están obviamente activas para ejercer labor comercial. Ok, en SUNAT voy a bajar a donde dice consulta de estado RUC y en la SUNAR voy a ir a donde dice búsqueda de personas jurídicas. Ambas páginas públicas como caben, sunat.gov.pe y SUNAR. Ok, ¿qué voy a poner acá? Valle Encantado. Y acá está, Valle Encantado SAC. Ok, empresa totalmente legal inscrita en registros públicos. Consulta RUC. Igualmente voy a buscar por nombre. Valle Encantado. Buscar. Y ahí está. Valle Encantado es una empresa en SUNAT inscrita legalmente. ¿Ok? Este es uno de nuestros portafolios. El otro portafolio es Keola, ¿no? Ya que estamos por acá, vamos a aprovechar también para que vean que nuestro portafolio de tecnología también está ya inscrito. Miren, Keola, Networks SA y en SUNAT, por supuesto, también está, ¿no? Vuelvo. Y vamos a ver Keola también está ya en SUNAT. ¿Ok? Entonces con esta parte demostrar la legalidad. Quiero demostrar más respecto a legalidad. Buenísimo. Vamos a YouTube. YouTube, yo les dije que esta empresa funcionaba hace más de 12 años, ¿verdad? Bueno, acá está la evidencia. Voy a poner Ribera del Río, que es el Club Campestre. Ahí está. Y miren, acá tenemos un video. Cieneguilla, Ribera del Río, Restaurante Campestre, Restaurante. ¿Cuánto? Hace 10 años. Esto no puede ser editable. Ojo, esto no es que haya yo mañana pongo un video y mágicamente le cambio la fecha y puse que lo publiqué hace 10 años. No, eso no se puede hacer. Ese video claramente muestra que nuestra compañía, como lo decimos, tiene más de 10 años de trabajo, ¿ok? De hecho, es un video subido, como acá lo ven, el 15 de mayo del 2010, ¿ok? Estamos diciendo que está prácticamente este año cumpliendo, ¿cuánto? 11 años en línea ese video. Y obviamente el club ya había sido aperturado un año antes. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la evidencia tangible de que obviamente estamos presentando una oportunidad de una empresa que viene trabajando años. Y eso es lo que yo te puedo decir, una de las principales variables en la confianza. ¿Por qué? Porque empresas, yo te digo, diariamente se crean muchas, ¿ah? Pero te voy a dar un dato también. El 90% al año ya no existen. Esa es la realidad. El 90% de empresas que empiezan quiebran antes de su primer año. ¿Ok? De, vamos a ser más generosos. Vamos a dar cifras un poco más de repente regionales. El 80% quiebra su primer año. Del 20% que te queda, normalmente quiebra en los siguientes 2 a 3 años. ¿Qué significa? ¿Cuántas empresas logran realmente ser exitosas? El 5%. Es una empresa que supera los 3 años, normalmente. Inclusive hay un ratio más de 3 a 5 años, también hay una cantidad de empresas quebradas. ¿Cuánto es el número que yo te puedo decir que hace que si esta empresa está bien? Que obviamente no garantiza que nunca va a quebrar, ¿no? Porque nada tampoco es que nunca va a pasar, pero que tenga una amplia, digamos, solidez 5 años a más. ¿Ok? Y nosotros claramente los tenemos. Y como se Ya, dice, año a año, innovando, mejorando. Sandra, te ya. escucho. Y, o sea, en esto, si uno llega a ser parte de esta empresa, uno tiene que hacer los depósitos ¿a dónde? A la cuenta corriente de la compañía en el banco de crédito o en el banco Interbank si estás en Perú, o a través de PayPal o Payer, igual a la cuenta de la compañía si estás fuera de Perú. Compañía que se llama, perdón, ¿cómo me dijo? Valle Encantado SAC, Vaya Encantado. SAC, Sa- que es la empresa que te acabo de mostrar ahorita su Ok, registro en SUNAR y en SUNAT. ok, gracias. A ti, Sandra, bendiciones. Desde ya te damos la bienvenida a la compañía. Un fuerte abrazo. De igual manera, gracias. Vamos con Norma Laura. Norma Laura, muy buenas noches. Hola, ¿Qué tal, Norma Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. buenas noches, Omar. Bien, gracias. Buenas noches con todos. Mi pregunta es, ¿cuándo es disponible el programa de $150? O sea, el inicial $50. ¿Cómo no te entendí? ¿Puedes repetir, por favor?
Sí. ¿Hasta cuándo es o sea, es disponible el programa de Mini de InResort, ¿no es cierto? O sea, iniciales de $50, ¿hasta cuándo es disponible? Ese programa todavía va a estar disponible probablemente 3 a 6 meses más. La diferencia, a partir del 3 de mayo, es que, por ejemplo, la mini actualmente te da 5.000 acciones. A partir de ¿Ya? el 3 de mayo ya no te va a dar 5.000, te va a dar un 5% menos, ¿ok? No va a haber mucha diferencia porque, de hecho, el ramo inmobiliario de diferencia tecnológico tiene un nivel de avance distinto. Va a haber un 5% de diferencia en el caso de InResource. ¿Qué significa? Que tú en vez de recibir 5.000 acciones, ¿cuántas vas a recibir? 4.750, las cuales duplicando las sientas en ese grupo de las 1.000 primeras, estarías duplicando ¿cuánto? A 9.500 acciones, ya no a las 10.000 como tendrías hoy. ¿Recibirías cuántas? 9.500 si lo compras a partir de cuándo? Del 3 de mayo. Ya, y los que están con Kiola, para ellos, ¿cómo va a ser el resort? ¿Igual? Sí, igual. Por eso que la recomendación es que se hagan Esa era mi parte de pregunta. InResource, al menos con una membresía chiquita, la mini, hasta el 3 de mayo. Ok, muchas gracias, señor Omar. Que tengan una noche linda. Gracias. A ti igualmente, Normal Ahora. Muchas gracias, bendiciones. Ahora vamos con Carlos Sibi. No sé si tienes una pregunta, Carlos. Carlos, buenas noches. Sí, claro. ¿Qué tal, Omar? Bueno, te quería preguntar con relación al tema de por qué invertir en Ribera del Río Club Resort y por qué no comprar de repente departamentos. A ver si me puedes hacer esa gran diferencia. De hecho, que le va a ayudar muchísimo a todos los invitados presentes en la sala. Buenísimo, Carlos. De hecho, yo tengo ya una presentación de eso, que es la comparación de InResource. Y de hecho, sí, si bien es cierto, comprar inmuebles es una excelente oportunidad. De hecho, yo la recomiendo. Comprar terrenos, comprar departamentos, es una excelente oportunidad. Ser socio de InResource es el siguiente nivel. Es como decir, la evolución. Es el 2.0 de la inversión inmobiliaria. ¿Ok? El comprar un terreno, el comprar un departamento es, digamos, la versión 1.0 de bienes raíces. El ser parte de nuestro hotel es la versión 2.0 de bienes raíces, ¿ok? Y inclusive lo que probablemente el año que venga vamos a lanzar, que es algo mucho más potente, incluso relacionado con bienes raíces, va a ser la versión 3.0, ¿ok? ¿Por qué? Porque año a año van evolucionando las cosas, ¿ok? Pero hoy, por hoy, estamos en la versión 2.0 en bienes raíces. ¿Cuál es la oportunidad 2.0? Justamente, invertir en el hotel. Y vamos a compararlo contra un departamento, ¿ok? Que es una excelente oportunidad, por cierto. De hecho, muchas personas invierten en departamentos. ¿Por qué? Porque te da dos cosas. Uno, valorización. Año a año el departamento va a valer más. Y segundo, ¿qué te va a dar? Reparto de ingresos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generas una utilidad si lo alquilas. Renta, ¿ok? Ahora, vamos a hablar en números. De hecho, ese es un caso real, por si acaso esto no es un invento, esto no es estamos tirando números a ver qué pasa. No, este es un caso real, de hecho es un socio nuestro, se llama Raúl Cifuentes. Este señor era cliente mío en el Interbank, yo he sido gerente en el Banco Interbank casi 3 años. Cuando yo me pasé al banco de crédito, vino conmigo, también fue mi cliente en el BCP. Y bueno, cuando yo me pasé y comencé a trabajar en Resource, el señor Raúl Cifuentes también se vino conmigo. De hecho, no realmente por una situación que lo haya buscado yo, sino porque el señor Cifuentes en realidad me buscó porque quería un crédito hipotecario, ¿ok? Él quería comprarse un inmueble justamente con la intención de arrendarlo. Y me llamó justamente considerando, pensando que todavía está en el BCP. Me llamó, me dijo, Mar, quiero un departamento, a ver si me puedes ayudar con el tema de financiamiento y todo lo demás. Ah, ok, perfecto. Yo le dije, señor Raúl, yo ya no estoy en el banco, pero sin embargo, no se preocupe, lo voy a contactar con un colega para que pueda obviamente ayudarlo, ¿no? Ayudarle obviamente como siempre en las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Entonces señor Raúl me dijo, ay, qué pena, Omar, pero bueno, está bien, pásame con tu colega. Y así lo hice. De hecho, a las semanas, el señor Raúl Fuentes me contactó para agradecerme de que ya se habían puesto en contacto con él, que le están dando excelentes condiciones y que me agradecía por ello. Y nada, yo le dije, con todo gusto, si en algo más puedo ayudarlo en el futuro, cuente conmigo. Y me dijo, sí, de todas maneras, más bien me comentaste que estás ahora también en un negocio
que tiene que ver con bienes raíces. No me comentaste mucho. ¿De qué trata? ¿De qué es esto? Y bueno, yo le invité al señor Raúl Cifuentes aquí, a Cieneguilla, al club. Claro, en este momento estamos como hoy en la pandemia, ¿no? El señor Raúl Cifuentes vino y aquí yo le expliqué cómo de repente invertir en Inrusos podía ser una mejor inversión que invertir en el departamento que él pensaba comprar. Y por qué finalmente él decidió comprar no una, no dos, no tres, sino 10, sí, 10, así como escuchas, 10 membresías vitalicias, ¿ok? El señor Rodolfo Fuentes tiene 10 membresías vitalicias, ¿ok? ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero, él iba a comprar un departamento que era un departamento de poco más de 100 metros cuadrados, 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, cochera. En un departamento aquí en Lima, del Lima Norte, llamado Independencia, el departamento le costaba $105,000, ¿ok? El banco, como todos sabemos, nos pide normalmente cuando hay un financiamiento el 10%. En este caso, él tenía que desembolsar ¿cuánto para arrancar? $10,500. Además de ello, tenía una cuota, porque él quería pagarlo en 10 años, de $1,300. ¿Ok? Al final, el departamento lo terminaba costando casi $165,000. ¿Por qué más, Omar? Porque obviamente el banco te cobra intereses. Es un negocio, es normal. ¿Ok? Y mientras más años, más ganas e intereses. Es más, yo te digo, muchas personas, su departamento lo financian en 20 años, están pagando más del doble del precio. Sáquenlo, multipliquen sus cuotas y dense cuenta que están pagando más del doble inclusive del valor original del departamento. Es el negocio del banco, justamente el crédito. ¿Ok? Entonces, acá el señor pagaba $156,000 y básicamente por una expectativa de alquiler. ¿A cuánto le iba a alquilar? Él tenía una expectativa de alquilarlo $400, ¿ok? Que más o menos es lo que el mercado te da, un departamento de esas características, ¿ok? Bueno, yo le propuse en contraparte lo siguiente, le dije, señor Raúl, mire, yo le propongo una inversión con nosotros en 10 membresías vitalicias. Y le dije 10 porque era lo que calzaba, lo que él más o menos estaba buscando. Yo puedo proponer 20, tal vez las hubiera comprado. Pero le propuse 10, ¿por qué? Porque quería mostrarle que esta oportunidad con la mitad de dinero te daba el doble, ¿ok? Eso es lo que yo quería mostrar. Con la mitad del dinero podía recibir casi el doble, ¿ok? Entonces, InResort, 10 membresías, ¿cuántos serían? $77,400, ya que cada una son 7,740. Por 10, ¿cuántos son? 7,740. Pero tú, ¿cuánto tienes que pagar de inicial? ¿Cuánto es la inicial acá? 540 por cada una. Por 10, ¿cuánto es? 5,400. Comparado contra los 10,500 del banco, ¿cuánto es? 51%. ¿Qué significa? Que es la mitad. Mitad de inicial. Punto 1. Segundo, cuota. Allá iba a pagar $1,350 por 10 años. ¿Acá cuánto pagaba? ¿Cuánto es la cuota acá? $100, ¿verdad? ¿Por cuánto? Por 10 membresías, son $1,000. Por 12 meses, por 6 años. ¿Cuánto termina siendo? $72,000 en total. Versus los 156,000, ¿cuánto termina siendo? 46%, es decir, la mitad de dinero en cuotas. Pero no solamente eso, la mitad de tiempo casi. ¿Por qué? Porque en uno paga 10 años y en otro 6 años. Vamos a lo importante, a lo que la gente busca finalmente cuando hace una inversión. Oportunidad de ganancia. ¿Cuánto podía ganar el señor Raúl Cifuentes acá? Y para eso vamos a escenarios. Tenemos dos escenarios con los cuales yo trabajo. Yo he hecho, aparte de ser administrador de empresas, tengo una especialidad en finanzas por la Universidad de Lima. Además, también tengo una maestría en marketing y inversión comercial por ESAN, un máster en España, entre otros estudios que estoy haciendo, incluso aspirando el próximo año a hacer un MBA en Inglaterra o en Estados Unidos. ¿Ok? De hecho, me gusta estudiar de repente como se han dado cuenta. Bueno, por la experiencia y también, obviamente, la educación que tengo, puedo atreverme a decir con certeza y profesionalismo los escenarios que te voy a plantear son no solamente totalmente reales, sino que además aterrizados. ¿Por qué? Porque como buen financiero, soy súper ácido en mis evaluaciones. ¿Ok? Escenario conservador. ¿Qué es un escenario conservador, Omar? 25 a 30% ocupación. Es una ocupación baja. Es una ocupación realmente, yo te digo, conservadora. Yo te incluso me atrevería a decir hasta pesimista. Bueno, bajo esa, digamos, situación, estamos hablando de un dividendo por acción de 0,0058. ¿Ok? Escenario moderado, estamos hablando de un escenario, yo creo que más real, porque creo que es el que se va a dar, 45-55% de ocupación. Estamos hablando de una rentabilidad por acción de 0,0107. Y esos dos escenarios los voy a poner acá. Primero acá pones, ¿ves? 0,058 por 120,000 acciones, que es lo que recibes por la vitalicia, por 10, porque él compró 10, entre 12, porque son 12 meses. ¿Para qué? Para sacar cuánto mensual sacaba él. Entonces él iba a sacar cuánto? $580 mensual.
$580 mensuales. Son más que los 400, por supuesto, pero lo mejor es que no es con la misma plata. Si lo comparara con la misma plata, ¿cuánto sería? Si yo lo comparara y me hubiese costado exactamente igual la inversión en InResort que en el otro lado, mi diferencia sería contra el otro, ¿cuánto exactamente? ¿Cuánto? 50% más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería 145%, sería 50% más. Pero sin embargo, aquí estamos hablando que es la mitad de la inversión, ¿verdad? Acá está. Mitad inicial, mitad de dinero. Lo cual hace que nuestra rentabilidad sea 290%. ¿Qué significa? Que prácticamente es una inversión que se está triplicando la rentabilidad respecto a una renta que te podría generar un departamento. Triplicando. Y ojo, estamos hablando de un escenario, ¿qué cosa? Conservador. 25 a 30% ocupación. Escenario moderado, como ya lo vimos. 0.017 por 120.000 nuevamente, 10 entre 12. ¿Cuánto estamos hablando? Si lo viésemos nuevamente en un escenario normal, un escenario de repente en el cual, digamos, nos costase igual la inversión, estaríamos hablando de casi 3 veces, ¿verdad? 268, pero como estamos viendo que es la mitad, es 535%, que significa casi 6 veces. Realmente creo que ya los números hablan solitos, ¿verdad? Vamos a ponernos un escenario intermedio entre esos dos. Estamos hablando, como yo te lo dije hace un principio, una oportunidad que prácticamente se está, por lo menos, si no es triplicando, cuatriplicando lo que sería una renta, en este caso en un departamento. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque muchas personas acá me pueden decir, Omar, pero en un departamento yo no solamente gano por la renta mensual, sino que mi departamento también año tras año va aumentando en valor. Y es verdad. Aquí también. Mira, en un departamento yo puse una valorización de 5% anual, que es el promedio. ¿Ok? Es el promedio. Omar, muy poquito ya, voy a cambiar. Voy a poner 7. Más de 7 no hay forma. ¿Ok? Estamos hablando de una versión del 40%. 7, estamos hablando 40%. ¿Ok? Respecto a tu inversión. 147.000 versus 105.000. ¿Ok? ¿En cuánto? En 5 años, porque esto es 5 años. Ojo, con 7%, que es una muy alta valorización anual. Yo te digo, el promedio es en 3 a 5. Pero voy a ser muy buena gente, porque quiero que te des cuenta realmente. Aquí voy a ver el valor de acción, porque acuérdate que las acciones también se valorizan. ¿Y por qué se valorizan, Omar? Dos razones. Uno, activo inmobiliario. Estamos construyendo un hotel que obviamente de por sí nos va a dar valor, ¿verdad? Terreno se valoriza, construcción se valoriza. Punto número uno. Y segundo, negocio. Hay un negocio atrás de esto, que hay un respaldo, que hay un flujo, y ese flujo también queda. Significa que nuestras acciones año tras año se valorizan. Escenario conservador, estamos hablando de 0.0948. ¿Qué significa? Tu inversión se duplica. Escenario moderado se triplica. Vamos nuevamente a la comparación. 0.098 por 120.000 por 10.000, ¿cuánto es? 113.000 versus, mira, versus los 70.000 sería 47%. ¿Qué significa? Comparado contra el otro, 100.16. ¿Qué significa? 20% más. Y eso que acá ha sido muy buena gente, ¿eh? 20% más por valorización. Y un escenario moderado, que es 0.1355 valor de acción por 120.000 por 10, 110% respecto a la inversión. ¿Qué significa? 2.73. ¿Qué significa eso? Que tu inversión prácticamente, su valorización, estaría casi ¿cuánto? Triplicándose, casi triplicando de 2.73. Bueno, buenísimo, ¿no? Bueno, esa es la oportunidad por la cual yo te digo, esta es una oportunidad no solamente más rentable que invertir en un departamento, sino que además, mientras disfrutas bienestar con tu familia, mientras disfrutas un sistema de alojamiento gratuito, en el plan vitalicio tienes 15 años de alojamiento gratuito, el cual, por cierto, inclusive si quieres puedes vender. Por ejemplo, regresando al caso del señor Raúl Cifuentes, él tiene ¿cuántos? 150 semanas, ¿verdad? Él tiene tiene 15 semanas, ya que tiene una semana por año, tiene 10 membresías. ¿Cuántas tiene? 10 semanas. Vamos a imaginar que usa una. Las otras 9 las vende. Vamos a imaginar que 9 vende. Eso yo no lo consideraba acá, pero mira, imagínate, las puede vender. Tiene 9 semanas para vender. El precio de la semana, para tener una referencia, es $500. Vamos a ver, como él la quiere vender rápido, la vende en 300. 300 por 9 que él tiene por año son $2.700 más. Eso lo divido entre 12, serían $225 más, lo cual significa que allá lo que está haciendo acá, él en realidad, si las vendería, no estaría en 580, estaría en ¿cuánto? 805, es decir, con la mitad de precio, lo que te dije, el doble ganancia. ¿Te gustó más? Ahí está la oportunidad. No sé si
¿Tienes alguna pregunta más, Carlos, respecto ahí? No, está todo súper clarísimo, Omar. Muchísimas gracias por la información. Bueno, Buenísimo, bien, vamos a Carlos. dar hacer la pregunta de Flora, que está aquí Exacto. levantando la mano. Vamos con Flora. Flora, buenas noches. Flora, ¿estás por ahí? Muy buenas noches. Mira, yo quería preguntar, por ejemplo, de las inversiones que uno hace, de los intereses que generamos, ¿cómo se hace con el SUNAT? No entiendo, ¿no? Esa parte, no sé si me puede responder. ¿De los intereses? ¿A qué te refieres con los intereses? O sea que, por ejemplo, yo invierto una cierta cantidad, se supone que nuestro dinero gana, ¿cierto? Entonces, eso para poder retirar es para 10 meses, ¿cierto? O como es, no lo logré entender porque yo entré un poco A ver, tarde. no sé si de repente, Flora, no entraste al principio de la reunión, pero te comento. A ver, tú te haces aquí socia de un hotel, ¿ok? Lo que nosotros vendemos es un programa de servicios, en donde tú tienes servicios en el hotel que justifican tu inversión, incluso hasta el doble, en servicios de alojamientos, plan vacacional y descuentos dentro de nuestro hotel. Además, por tú entrar en esta etapa de fundación, la compañía te regala un bono de acciones, ¿ok? Nosotros no vendemos acciones, por si acaso. La compañía te regala un bono de acciones, lo cual te convierte en ¿qué? En copropietario, parte dueño, accionista de la compañía. Eso a partir de diciembre de 2022, porque el hotel empieza a operar la primera etapa. Ojo, son 3 etapas, ¿ah? El hotel va a estar 100% concluido. ¿Cuándo? ¿Fines de qué? Del 2023. Pero sin embargo, fines de este año, fines de 2021, esa primera etapa de aquí, esa primera etapa, que es lo que estamos haciendo ahorita, que son los apartamentos, ya empieza a trabajar. ¿Ok? Esa primera etapa. Empieza a trabajar y en diciembre de 2022 comenzamos a repartir utilidades. ¿Ok? Porque tú, obviamente, al recibir el bono de participación, eres accionista y recibes utilidades. Tus utilidades, obviamente, tú, como todos los peruanos, como cuando recibimos renta de primera categoría, que son, perdón, de segunda categoría, que es donde se dan las regalías por justamente recibir ingresos de en este caso, de accionariado de propiedad, de dividendos, renta de segunda categoría, tú le vas a pagar a la SUNAT el 5% en Perú, ¿ok? En otros países, cada país tiene su régimen y según su régimen se va a tener que acoger. ¿Ok, Flor? Sí, sí, ya más o menos lo entendí. Gracias. A ti, Flor, bendiciones. Un fuerte abrazo. Desde ya te damos la bienvenida a la compañía. Perfecto. No sé si tenemos alguna pregunta más. Eso es todo. Me comentan, por favor. Omar, una inquietud, ¿cuándo se está realizando la variación de los paquetes de inversión con relación al tema inmobiliario? 3 de mayo. 3 de 3 de mayo. mayo. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto, Carlos. Listo. Creo que esas son todas las preguntas por hoy. Les agradezco a todas las personas que se conectaron. Para mí, como siempre, ha sido un placer compartir con todos ustedes. Conmigo será hasta mañana, domingo, 8 de la noche, con el portafolio tecnológico. Dios mediante, nos estamos reencontrando ahí. Gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos mañana. Pónganse en contacto con la persona que los invitó. Y desde ya les doy la bienvenida a todos los que estamos en este momento aquí participando. Bienvenidos a InResource. Realmente es una oportunidad que les aseguro va a cambiar sus vidas. Gracias a todos. Bendiciones. Cuídense. Chau, chau.